Le presentamos A Través de la Biblia. Ahora, en el versículo 1 del primer capítulo de esta epístola dice Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Juan está diciendo aquí, lo que era desde el principio. Ahora, ¿de qué principio está hablando Juan? Bueno, en las Escrituras tenemos 3 principios. 2 de ellos son bien conocidos para nosotros. Uno se encuentra ya en el capítulo 1 de Génesis, versículo 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es un principio que no tiene fecha. No sabemos cuándo ocurrió eso, ni siquiera tenemos la más mínima idea. Y si uno pudiera leer todos los libros que se han escrito en cuanto a lo que dice Génesis, capítulo 1, versículo 1, y a todo el capítulo 1 de Génesis, creemos que los podríamos apilar hasta el techo de la habitación, y ni aun así podríamos comprender realmente lo que se enseña allí, ya que ninguno de los escritores de esos libros tienen una idea de cómo comenzó esto que se menciona allí en Génesis capítulo 1, versículo 1. Hay algunos creyentes científicos que toman el punto de vista que ellos llaman el punto de vista de la nueva tierra. Es decir, que usted y yo estamos viviendo actualmente en una tierra que no es tan antigua como se dice que puede ser. Hace algunos años atrás se afirmaba que la tierra era de unos cientos miles de años. Algunos decían que eran unos 300,000 años, otros 600,000 y otros hasta 700,000 años. Luego comenzaron a hablar en términos de millones de años. Más adelante se decía que eran 1,000 millones de años, y luego que 2,000 millones, y se sigue aumentando esto, y la Tierra ha envejecido muy pronto, por cierto, mucho más rápido de lo que hemos envejecido nosotros. Ahora se dice que la Tierra puede tener unos 2,500,000 años. Y quién sabe si seguirán aumentando esta cantidad hasta llegar a los 1,000 millones otra vez. Esa es una dirección. Ahora hay otros que se están dirigiendo en la dirección opuesta. Esta gente quiere hacer un mundo un poco más nuevo. Amigo oyente, Génesis capítulo 1, versículo 1, podría entrar en cualquiera de estas 2 opiniones, ya que no tiene ninguna fecha. Sencillamente expresa el hecho de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y hasta cuando usted esté listo a tomar este versículo y colocarlo al principio mismo de la Biblia y aceptarlo, amigo oyente, usted no está preparado para leer mucho más en la palabra de Dios, porque todo lo que sigue se basa en eso. ¿Creó Dios este universo o fue un acontecimiento fortuito? Es algo ridículo pensar que esto sencillamente sucedió, que así nomás llegó a existir este universo. Es como hemos dicho en un programa anterior, que es tan ridículo como pensar que un diccionario llegue a existir porque hubo una explosión en una imprenta. No fue así como sucedió, amigo oyente. Detrás de este universo hay una inteligencia superior. En cuanto a la fecha, no la conocemos. Eso no lo sabemos, amigo oyente, y aquí estamos tratando con un Dios de eternidad. Si a usted le hacen falta unos cuantos miles de millones de años para colocar esto en algún esquema o trama de interpretación, bueno, entonces aquí los tiene, porque estamos tratando con un Dios eterno, y Dios tiene la eternidad detrás de él. No sabemos lo que Él estuvo haciendo antes de haber creado los cielos y la tierra, pero Él estuvo haciendo algo, estamos seguros de eso. Y luego, la Tierra y el resto del universo llegaron a existir. La humanidad se da cuenta a través de la palabra de Dios que Dios tiene un propósito en esta creación, que Él no solo la ha creado, sino que la ha creado con un propósito. Y Él está desarrollando un plan en su universo en el presente, y es mucho más grande que lo que cualquier mente aquí en la Tierra pueda comprender. Si usted necesita unos cuantos miles de millones de años, allá en Génesis capítulo 1, versículo 1, entonces los puede tomar, allí están y son suyos. Y si usted quiere quitar unos cuantos años, pues quítelos también. Debemos recalcar que Dios no estaba interesado en presentarnos un estudio de geología. Él colocó unas cuantas rocas que usted puede observar, y si usted está interesado en tratar de encontrar una fecha, pues puede estudiar esas rocas. Ahora hay un segundo principio mencionado en la palabra de Dios. Ese segundo principio lo podemos ver allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, donde Juan comienza su Evangelio diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Luego él habla de la creación en el versículo 3.
Allí dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero si usted quiere buscar el comienzo de la creación, bien puede hacerlo. Puede mencionar la fecha que guste, puede decir que fueron 1,000 millones de años, o puede decir que fueron 3,000 millones de años. Usted puede utilizar la cantidad que desee. Y allí, de la eternidad, viene el Señor Jesucristo, y Él ya está en el tiempo pasado. Él es entonces el anciano de días, porque en el principio no dice que es el Verbo, sino que en el principio era el Verbo. Es decir, que es un comienzo que ni siquiera tiene un principio, porque Él no tiene principio. En el principio era el Verbo. Eso quiere decir que usted puede ir tan lejos como quiera en el pasado, y Él sale de allá de la eternidad a encontrarse con usted. Amigo oyente, eso es tan grande, mucho más grande que lo que mi pequeña mente puede comprender. Yo ni siquiera puedo captar el cuadro pensando en eso hasta cuando llego al versículo 14 del Evangelio según San Juan, capítulo 1, donde dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Y eso me lleva a Belén, donde Él nació. Entonces puedo relacionarme con esa época. Pero Juan capítulo 1, versículo 1, es demasiado para mí. Ahora, en esta primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1, leemos lo que era desde el principio. Y ahora él está hablando en cuanto a un principio que comenzó hace 2,000 años. Y cuánto más de eso, no lo sabemos. Y eso se refiere al tiempo del nacimiento en Belén. Fue entonces cuando él vino a este mundo. Fue entonces cuando Juan le llegó a conocer, y nos referimos a Juan el apóstol. Juan y Jacobo se encontraron con él en Galilea. Allí estaban ellos con su padre preparando sus redes. Evidentemente ellos eran pescadores de posición acomodada. Y el Señor Jesucristo vino y los llamó. Y luego Juan dice, permítame decirle que nosotros le escuchamos a él. Y en efecto, él menciona aquí 4 cosas. Él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, es decir, por el sentido del oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos, o sea que era un testigo presencial, algo que había visto con sus propios ojos. Y la mayoría de nosotros nos enteramos de esto sencillamente por el oído. Pero Juan dice, nosotros le hemos oído, le hemos visto. Y luego dice, lo que hemos contemplado. Él utiliza esta palabra aquí que expresa contemplar. Proviene de la palabra theasón. De allí proviene la palabra teatro. Y nos indica mirar fijamente, contemplar. Eso es lo que quiere decir cuando expresa contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Alguien ha dicho, la mirada salva, pero la contemplación santifica. Juan dice que por 3 años ellos le contemplaron. Fue Juan quien escribió, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y la gente tenía que mirar a esa serpiente. Y Juan está diciendo aquí, el Señor Jesucristo dijo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una mirada de salvación. Y si usted, amigo oyente, va a conocerle a Él, entonces usted tiene que contemplarle. Y eso es lo que santifica. Luego Juan dice, y palparon nuestras manos. Eso quiere decir que ellos le tocaron. Y él dice, tocante al verbo de vida. Él va a identificar al verbo de vida. Y eso lo veremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Por hoy tenemos que dejar esto hasta aquí porque esta introducción es algo realmente tremendo. Esto nos entusiasma mucho y nuestras mentes pueden salir de esta pequeña tierra hacia la eternidad. Y eso sucede cuando comenzamos a observar esta introducción. Dejamos pues aquí por hoy. Mientras tanto, les sugerimos leer este maravilloso primer capítulo de la primera epístola del apóstol Juan para estar familiarizado con su contenido. Es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted sus incontables bendiciones. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio de la primera epístola del apóstol Juan. En el primer versículo del primer capítulo entramos a una sección que hemos titulado Dios es luz. Eso cubre el primer capítulo hasta el versículo 2 del capítulo 2. Estamos aquí en la sección que hemos llamado el prólogo. Y vamos a leer otra vez hoy el primer versículo de este capítulo 1 de la primera epístola universal del apóstol Juan. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida.
El principio al cual Juan se está refiriendo aquí es la encarnación, cuando el Verbo se hizo carne. Él está hablando del Señor Jesucristo, por supuesto, cuando Él vino a esta tierra. Luego Él dice, lo que hemos oído. Juan aquí no está hablando en cuanto a su propia opinión o a su propia especulación. Él está hablando aquí en cuanto a algo que en realidad sucedió, que Él escuchó al Señor Jesucristo, y que cuando Él escuchó al Señor Jesucristo, Él escuchó a Dios. Él está hablando al hombre, y esto es Dios hablando al hombre. Él dice que no solo le había oído, sino que le había visto con sus propios ojos, que le había contemplado. No podemos verle con nuestros propios ojos como lo hizo Juan, eso es cierto, pero aún así podemos verle por medio del ojo de la fe. Pedro nos dice, a quien no habiendo visto, amáis. Y el Señor Jesucristo hablando a Tomás después de su resurrección, y sabemos que Tomás no quería creer que el Señor Jesucristo había resucitado hasta cuando él pudiera tocarlo, el Señor Jesucristo le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros estamos andando hoy por fe, y podemos hoy tener a un Señor Jesucristo tan real como el que tuvo Tomás. Alguien lo expresó de la siguiente manera, y cálido, dulce, tierno, y aún así, una ayuda presente es Él. Y la fe aún tiene su monte de las olivas, y el amor su Galilea. Nosotros le hemos visto con los ojos de la fe. Ahora Juan dice luego, lo que hemos contemplado. Y como dijimos en nuestro programa anterior, esta palabra viene de theastra, de donde proviene nuestra palabra teatro, un lugar donde uno va a observar, a contemplar algo. No es una mirada pasajera, sino que es algo que uno contempla detenidamente. Y eso es lo que quiere decir esta palabra aquí. Juan dijo, contemplamos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Y como dijimos en nuestro programa anterior, la mirada salva, pero la contemplación santifica. Y muchos de nosotros hoy necesitamos hacer un poco más que sencillamente mirarle a Él para la salvación. Después de haber hecho eso, necesitamos contemplarle con los ojos de la fe. Y esto es lo que estamos haciendo aquí en esta epístola, como Él nos presenta tan claramente. Luego dice Juan, y palparon nuestras manos. Nosotros le hemos tocado. Nuevamente queremos regresar a lo que dice allá el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 39, donde dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. El Señor Jesucristo aquí está hablando a los suyos después de su resurrección. El versículo 40 sigue diciendo, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. El Dr. G. Campbell Morgan toma la posición de que cuando el Señor Jesucristo extendió sus manos a Tomás y a los otros que estaban allí, ellos se sintieron tan sobrecogidos por lo que estaba ocurriendo que no quisieron tocarle. Sencillamente se inclinaron en reverencia ante Él. Eso sería algo normal. Pero Juan nos presenta muy claramente esto aquí. Y esto es algo en lo cual no estamos de acuerdo con el Dr. Morgan, y probablemente en algunos otros lugares también. Pero este es uno de los puntos en el que estamos seguros, ya que no quisiéramos estar en desacuerdo con una persona de su calibre, a no ser que haya razón para ello. Pero Juan nos está diciendo aquí, y palparon nuestras manos. Eso indica que Juan sabía lo que era reclinar su cabeza sobre el seno del Señor antes de su muerte y resurrección, y después de eso, Él tocó sus manos y podía notar las huellas de los clavos de que Él era el Verbo hecho carne, Dios manifestado en la carne. Después de la muerte del apóstol Pablo, alrededor del año 67 después de Cristo, se presentó en la iglesia una herejía. Se llama el gnosticismo. El gnosticismo es lo opuesto al agnosticismo. Hay muchos agnósticos hoy. Los encontramos en las universidades y fuera de ellas. Un hombre puede decir, bueno, yo soy un agnóstico, yo no sé. Bien, siempre pensamos en lo que Charles Spurgeon acostumbraba a decir en cuanto al agnóstico. Él decía, bueno, el agnóstico es una expresión griega por una latina que dice ignoramus. Cuando uno dice, yo no creo en la Biblia porque soy un agnóstico, está diciendo en realidad, no creo en la Biblia porque soy un ignorante. Eso es lo que decía Spurgeon. Ahora el agnóstico está diciendo, yo no sé.
Por el otro lado, el gnóstico está diciendo, yo sí sé. El gnosticismo, como hemos dicho, fue un movimiento que comenzó después de la muerte del apóstol Pablo. Y esta gente decía tener un conocimiento superior a cualquier otro creyente de ese entonces. Los demás creyentes eran personas sencillas, pero ellos eran súper santos. Y ellos conocían un poco más de lo que conocían los otros, sabían un poco más. Entre estos se encontraba uno llamado Serenus. Y la tradición dice que entre ellos también había un hombre llamado Cerentes, y que en cierta ocasión Juan fue a uno de esos baños públicos que había en la ciudad de Éfeso, y que allí se encontraba Cerentes en el agua, y que cuando Juan vio que él estaba allí, tomó sus ropas, se vistió rápidamente y salió de ese lugar, porque no quería tomar un baño cerca de ese hereje, cerca de ese gnóstico. Pues bien, el gnosticismo presentó algunas ideas bastante diferentes, lo que en realidad era una herejía. Una de las cosas que ellos decían era que en realidad el Señor Jesucristo era nada más que un hombre, que Él había nacido como cualquier otro hombre y que no había ninguna diferencia, pero que en su bautismo el Cristo bajó sobre Él, y que luego a su muerte, es decir, cuando Él fue clavado en la cruz, el Cristo le dejó. Esta era su interpretación. Ahora, así no es lo que Juan nos dice. El Verbo fue hecho carne. Es decir, que Juan nos presenta claramente en su Evangelio, y aquí también en esta epístola, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Él está indicando que ellos le palparon a Él después de que había regresado de entre los muertos, y aún era un ser humano, que aún tenía carne y hueso. Juan dice, y palparon nuestras manos. Juan está diciendo aquí que él no está hablando en cuanto a algo teórico, que no está hablando en cuanto a algo que él oyó, sino que él dice aquí que esto es algo que él conocía y que quería compartir con usted. Él quería que usted conociera lo que él conocía. Y en el versículo 2 continúa diciendo Juan, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Una de las personas que se quieren pasar por demasiado inteligentes se presentó en cierta ocasión ante un pastor de una iglesia después de su mensaje y le dijo, usted ha hablado en cuanto a la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Yo quisiera saber lo que es la vida eterna. Y el pastor le contestó mencionando este versículo, diciendo que Juan decía, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Entonces el pastor le dijo, la vida eterna de la cual habla Juan es el Verbo de vida, y no es ningún otro sino el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, como se nos dice en el siguiente versículo. Y si usted quiere saber más en cuanto a la vida eterna, si usted quiere una definición, la vida eterna es una persona, y esa persona es Cristo. Esto es algo sencillo que cualquiera, aún usted, puede comprender. Usted o tiene a Cristo o no tiene a Cristo. Usted confía en Cristo o no confía en Cristo. Y si usted confía en Cristo, entonces tiene vida eterna. Y si usted no confía en Cristo, pues usted no tiene vida eterna. Eso es la vida eterna. ¿Tiene usted la vida eterna? Y este hombre tuvo que volverse y salir de ese lugar sin dar una respuesta, y por su reacción, el pastor se dio cuenta que eso era evidencia de que él no tenía vida eterna, y que él no quería estudiar este asunto más profundamente. Él no quería ser obligado a tomar una decisión por Cristo. Ahora Juan va a decir algo aquí que es realmente maravilloso. Y esto es que usted y yo podemos tener hoy comunión con Dios. Hay la posibilidad de que un hombre tenga comunión con Dios. Y esa es una de las perspectivas más gloriosas que se nos ha presentado, el que usted y yo podamos tener comunión con Dios. Ahora en el versículo 3 leemos, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta es la tercera vez que Juan nos dice esto, y esperamos que ya se haya infiltrado en usted, que lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Por qué nos está diciendo esto Juan? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Los creyentes pueden tener comunión unos con otros. Verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿cómo vamos a tener comunión con Dios?
Bueno, la única forma en que podemos tener comunión con Dios es llegando a conocer a Jesucristo. Esa es la única manera de lograrla. Y esto nos presenta un dilema. Dios es santo. El hombre no lo es. Nosotros no somos personas santas. ¿Y cómo podemos tener entonces un puente sobre este vacío? ¿Cómo puede uno reunir a Dios y al hombre? O como vimos en Amós, ¿cómo pueden dos andar juntos si no se han puesto de acuerdo? ¿Cómo podemos tener comunión? Bueno, para superar este obstáculo imposible, Juan nos va a presentar 3 métodos. 2 de ellos son métodos creados por el hombre y no dan resultado. Solo uno dará resultado, y ese será el método de Dios. Vamos a ver esto. Pero antes de entrar en esto, permítanos decir algo en cuanto a esta palabra comunión. Ya hemos hablado anteriormente en cuanto a esta palabra porque es una palabra muy importante. Comunión. ¿Qué es comunión? Bueno, es la palabra griega koinonia. Y eso quiere decir algo que uno tiene en común, es decir, aquello que uno puede compartir. Para un creyente esto quiere decir que si nosotros vamos a tener comunión con Juan, si nosotros vamos a tener comunión uno con el otro, si usted y yo vamos a tener comunión por medio de la radio, quiere decir que vamos a tener que compartir las cosas de Cristo. Y esa es la única manera en que usted puede tener comunión. Eso nos da a entender que usted y yo tenemos que conocer al Señor Jesucristo. Esto no es solamente conocer algo en cuanto a Él, sino que debemos conocerle a Él personalmente como nuestro Salvador personal. Ahora, ¿qué es esto llamado comunión? Bueno, permítame contarle una historia. Esta palabra se ha abusado mucho y solamente quiere decir ahora el ir a cenar juntos o a un banquete en la iglesia o darle palmaditas a uno en la espalda y preguntarle cómo se siente. Pero amigo oyente, eso no es comunión. En algunos lugares hay clubes que se reúnen para, según ellos, tener comunión. En su mayoría lo forman hombres de negocios que se reúnen una vez por mes, invitan a algún orador y tienen una comida. A veces la comida no es muy buena, pero ellos dicen que se reúnen allí para pasar un buen rato, aunque la comida no sea muy apetecible. A veces invitan a un predicador para disertar durante ese banquete, pero como la gente solo quiere pasar un buen rato, ya sean creyentes o no lo sean, el predicador entonces no es muy popular. Esta gente no quiere en realidad oír la palabra de Dios. En algunos de estos lugares, el énfasis es indicado por un lema que dice, comida, diversión, comunión. Bueno, como ya hemos dicho, la comida no es algo muy bueno. Y en cuanto a la diversión, esto consiste en chistes que ya han pasado de moda y no son muy divertidos. Pero, ¿qué podemos decir en cuanto a la comunión? Según podemos ver nosotros, esto consiste en que uno de ellos saluda a otro con una palmadita en la espalda y le dice, «Oye Juan, ¿cómo marchan esos negocios?» Y Juan entonces responde que los negocios andan bien y le pregunta al otro a su vez cómo andan los negocios suyos. Y éste contesta que bien. Luego dice, «¿Cómo está su señora?» Y a esto llaman comunión. Y luego cantan juntos alguna canción. Amigo oyente, esta clase de reunión no nos entusiasma para nada, pero no lo criticamos porque no pertenecemos al circuito, digamos, del cuchillo y el tenedor. Pero ese es el resumen de esa clase de reunión. Eso no es comunión, amigo oyente. Tampoco es comunión cuando uno escucha un anuncio que se hace desde el púlpito, «Venga a nuestro banquete, vamos a tener una buena comida y tendremos comunión el uno con el otro». Bueno, ¿qué es lo que tienen? Se reúnen alrededor de la mesa, hablan el uno con el otro en cuanto a cualquier cosa, con la excepción de aquello que nos da comunión. Y eso quiere decir el reunirse alrededor de la persona de Jesucristo. Permítanos dar una ilustración en cuanto a un lugar donde esto se usa correctamente. Si uno visita la Universidad de Oxford, en Inglaterra, allí existe un colegio que se especializa en Shakespeare. Ahora supongamos que usted tenga interés en saber todo en cuanto a Shakespeare, quizá con el propósito de enseñar en cuanto a él más adelante. Pues entonces usted iría a Oxford y estudiaría en este colegio en particular que se especializa en esto. Ahora, cuando usted llega allí, usted toma asiento y puede observar que hay varios hombres rodeando una mesa, la cual está a cargo de un profesor. Y comienzan a hablar el uno con el otro, y uno puede escuchar que están hablando en cuanto a Shakespeare de una manera tal que uno no había oído antes. Por ejemplo, uno piensa que en la historia de Romeo y Julieta, que ella era la única muchacha con la cual él había salido,
ya que Romeo había expresado en una ocasión que el sol nunca había contemplado a alguien como ella desde el principio del mundo. Pero él no estaba hablando allí en realidad en cuanto a Julieta, sino que estaba hablando de otra muchacha. Entonces uno pensaría, bueno, parece que hay mucho que aprender de la vida y escritos de Shakespeare, y yo no lo sé. Así es que usted comenzaría entonces a estudiar, y sacaría libros de la biblioteca, y atendería las clases, y después de haber pasado allí algún tiempo, quizá un par de años, se le nombra miembro de ese grupo, y entonces puede sentarse a la mesa con ellos, y hablar en relación a los sonetos de Shakespeare. Y entonces usted puede compartir con ellos mano a mano su conocimiento, porque usted ya ha leído todo eso, y conoce muy bien a ese escritor. Así puede tener comunión con ellos. Ahora, la comunión para el creyente quiere decir que se reúne para compartir las cosas en Cristo. En realidad, nosotros esperamos que este estudio bíblico que tenemos todos los días por radio sea una expresión de comunión para muchos. Aquí hablamos en cuanto al Señor Jesucristo, en cuanto a su palabra. Y confiamos, amigo oyente, que usted entre de lleno en esto y que tenga mucho significado para usted y que usted y yo podamos compartir las cosas de Cristo. Nosotros tenemos comunión el uno con el otro cuando compartimos las cosas en Cristo y de Cristo. Y nosotros podemos tener comunión con Él. En este mismo instante creemos que Él nos está escuchando y creemos que Él nos está observando a usted y a mí. Y quizá me esté diciendo, ¿por qué no haces un mejor trabajo del que estás haciendo? Tú no estás presentando las cosas tan maravillosamente como deberían ser presentadas. Y amigo oyente, quisiéramos presentarlo en una forma más maravillosa. Bien, eso es lo que queremos decir para que también vosotros tengáis comunión, como dice aquí Juan. Y en el versículo 4 leemos, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esta es la segunda razón que Juan menciona aquí, para que nosotros tengamos gozo. ¡Qué maravilloso es esto, amigo oyente, que nosotros podamos tener gozo! No solamente un poquito de gozo, sino mucho gozo. Si usted y yo estamos teniendo comunión con Él, entonces no solo estamos teniendo comunión, y eso indica la experiencia de la comunión. Esta palabra a veces indica un acto de comunión. El servicio de comunión, por ejemplo, en la iglesia, es un acto de comunión. El dar es un acto de comunión, y la oración también es un acto. Pero esta experiencia de la cual él está hablando es comunión, de la cual dijo Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación o la comunión de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. En este capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Juan, estamos hablando en cuanto a la comunión, la experiencia de la comunión. Y con esto queremos decir aquello que pueda traer gozo al corazón. Y esta es la nota sobresaliente. Ese es el objetivo final de la predicación a través de la convicción y del arrepentimiento, que la salvación pueda llegar al hombre y a la mujer y que pueda traer mucho gozo a sus corazones. Así ocurrió con el eunuco etíope. Él no fue de un lado para otro jactándose de que Felipe era un gran predicador. Él continuó su camino regocijándose. ¿Por qué? Porque él había llegado a conocer a Cristo Jesús. Amigo oyente, Él quiere que nosotros pasemos un buen rato en el presente. Y vamos a continuar con esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y vamos a ver dos formas equivocadas por medio de las cuales el hombre trata de tener comunión con Dios. Le invitamos pues a nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga es nuestra más ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido bíblico y volvemos a este maravilloso capítulo 1 de la primera epístola de Juan. Usted ya habrá descubierto que es muy similar en su lenguaje sencillo al Evangelio según San Juan, y que al leerlo uno piensa que quizá está sacando todo lo que tiene que decir este libro. Pero cuando uno comienza a entrar más a fondo en lo que aquí se dice, descubre que aquí se está tratando con aquello que es muy profundo y que solo el Espíritu de Dios puede hacer estas cosas reales para nosotros. Ya hemos visto en esta epístola que el apóstol Juan dice que él fue un testigo del Señor Jesús. Él le había oído, él le había visto, él le había contemplado por 3 años. Y luego él también pudo palparle, y se dio cuenta que el Señor era de carne y hueso. Y luego, después de su resurrección, también el Señor era de carne y hueso.
Juan está diciendo aquí que él sabía que era un ser humano, que también sabía que él era Dios. Juan nos dice aquí, les estoy escribiendo estas cosas para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El propósito de esta epístola, amigo oyente, es que usted y yo podamos tener comunión, podamos compartir juntos estas cosas, y que el Espíritu de Dios pueda hacerlas reales para nosotros, el Señor Jesús, Dios el Padre, de tal manera que nuestra comunión pueda ser verdaderamente hermosa, dulce, maravillosa y llena de amor. No obstante, se nos presenta un verdadero problema aquí. Juan ya ha dicho que esto ha sido escrito para que nosotros podamos tener comunión y para que nuestro gozo sea cumplido. Y nuestro gozo sería naturalmente cumplido si pudiéramos tener comunión, compartiendo las cosas de Cristo. Pero aquí tenemos un obstáculo que superar. Juan se enfrenta a un verdadero dilema. Cada hijo de Dios reconoce esto, que Dios es santo. La misma posibilidad del hombre de tener comunión con Dios es una de las más gloriosas perspectivas que tiene el ser humano. Pero inmediatamente nuestras esperanzas se estrellan contra las rocas cuando nos enfrentamos a este dilema. Y el dilema es este que vamos a leer aquí en el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Eso nos indica que Dios es santo, y nosotros sabemos que el hombre no lo es. ¿Cómo puede entonces superarse este precipicio que se encuentra entre un Dios santo, un maravilloso Salvador, y nosotros? Porque este puente que debe unir esos dos lados tiene que ser un puente bastante largo. Tiene que colocarse, como dijimos, sobre un precipicio muy profundo. ¿Qué diferencia la que hay aquí? ¿Cómo podemos traer a Dios y al hombre y unirlos? Ese fue el clamor expresado por Job en el capítulo 9, versículos 32 y 33. Porque no es hombre como yo, para que yo le responda, y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Amós dijo en el capítulo 3, versículo 3 de su libro, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y a través del profeta Isaías, Dios dice en el capítulo 55, versículos 8 y 9 de su libro, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es que nos preguntamos, ¿cómo puede el hombre pecador andar con Dios? Dios es luz, y Juan quiere indicar eso aquí al mismo comienzo. Él presenta este gran axioma que es en realidad una definición de Dios. Y nosotros hemos dividido esta epístola según las tres definiciones que se nos presenta aquí. En primer lugar, tenemos que Dios es luz. Luego tenemos que Dios es amor. Y en tercer lugar tenemos que Dios es vida. Y estas tres cosas se presentan en esta epístola. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener comunión con Dios? Parecería que vamos a tener que hacer una de estas dos cosas. O traemos o bajamos a Dios a nuestro nivel, o tenemos que elevar al hombre al nivel de Dios. Pero no podemos hacer ninguna de esas dos cosas. Sin embargo, los hombres han tratado de hacerlo. Y el apóstol Juan demuestra aquí la imposibilidad de hacerlo primero. Así es que él presenta este gran axioma o definición. Dios es luz. Es una luz pura. Se nos dice que la ciencia en el día de hoy no está muy segura en cuanto a lo que es la luz. ¿Es nada más que una energía? ¿O es realmente algo? ¿Es materia? ¿Qué es la luz? La fuente de la luz es una cosa. Usted puede encender la luz en su habitación. Antes había tinieblas en un rincón, pero ahora hay luz. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué fue lo que se dirigió a ese rincón y expulsó, por así decirlo, a las tinieblas? ¿O fueron realmente expulsadas de allí las tinieblas? Porque cuando esa fuente de luz se apaga, usted puede ver que está otra vez oscuro en ese rincón. ¿Qué es la luz? Bueno, cuando Juan dice que Dios es luz, eso revela muchas facetas en cuanto a la persona de Dios. Uno no puede cubrir la totalidad del espectro de los atributos de Dios, pero debemos decir esto, que cuando uno dice que Dios es luz, está diciendo bastante. En primer lugar, la luz habla de gloria,
de resplandor, de belleza, de las maravillas de Dios. ¿Ha estado usted levantado alguna mañana bien temprano cuando sale el sol en todo su resplandor de gloria? Quizá alguna vez tenga usted la oportunidad de pasarse la noche durmiendo a la intemperie o acampando, como se dice, y al amanecer usted puede contemplar la hermosura de la salida del sol. Si se encuentra en una zona montañosa, puede ver cuando el sol aparece detrás de una montaña y lo ilumina todo, dándole el brillo a un nuevo día. Alguien expresó en las siguientes palabras la emoción que él sentía al contemplar un amanecer, y dijo, «Estoy observando a Dios creando un nuevo día». ¿Y qué emoción es la de estar allí y contemplar a Dios creando un nuevo día? Ese resplandor, esa luminosidad. Dios es luz. Unos momentos antes todo era tinieblas, pero de pronto aparece el sol en el horizonte y se nos presenta en un resplandor de gloria. Ahora hay otra cosa en cuanto a la luz. La luz se revela a sí misma. La luz puede verse, pero se difunde a sí misma. Ilumina las tinieblas, se revela a sí misma. Permite que yo vea mis manos, y si yo he estado haciendo algún trabajo que las ensucia, puedo mirarlas y saber que necesito lavarme las manos. Pero si no hubiera tenido luz, entonces no hubiera podido ver eso. Así es que la luz se revela a sí misma. Y luego, la luz revela los defectos y la impureza. Whittier expresó esto de la siguiente manera: «Nuestros pensamientos están abiertos a tu mirada y desnudos ante tu vista. Nuestros pecados secretos se ven a la luz de tu semblante puro». Y como acostumbraba decir el Dr. Schaeffer, ese pecado secreto aquí en la tierra es un escándalo abierto en el cielo, porque nuestros pecados están delante de Él, porque Dios es luz. Y luego también nos habla de la pureza de Dios, de una pureza blanca, de una santidad sin mancha de Dios. Dios se mueve sin hacer sombra. Él es luz, Él es puro. La luz del sol es en realidad la catarsis, es decir, la purificación de la tierra, y no solo nos provee luz, sino que también actúa como un gran limpiador. Muchas de las señoras que nos escuchan en este momento colocan la ropa al sol para que el sol la limpie, para quitarle algún mal olor, alguna mancha. El sol es un gran agente limpiador. Y esto nos habla de la pureza de Dios. Dios no hace una sombra. Ya hemos visto esto allá en el libro de Hebreos. Dios no proyecta una sombra. Luego tenemos otra cosa, la quinta cosa que queremos mencionar aquí. La luz guía a los hombres, señala el camino. La luz en el horizonte lleva a los hombres a animarse, a continuar marchando. Dios es luz. Vayamos ahora al otro extremo. Las tinieblas son en realidad más que una negación de la luz. En efecto, no solo es lo opuesto de la luz, sino que es algo hostil a la luz. Es la luz, la santidad de Dios, en oposición o en conflicto directo con el mal y con el caos del mundo. Se nos presenta ahora un dilema. Nosotros somos pequeñas criaturas aquí llenas de pecado. Amigo oyente, estamos depravados totalmente. Sin la gracia de Dios para la salvación, no seríamos otra cosa en el mundo sino una criatura que está en rebelión contra Dios y sin nada bueno en nosotros. Dios ha presentado esto de una manera muy clara, que Él no encuentra nada bueno en el hombre. El apóstol Pablo dice, «Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien». Y él también dice, «No hay justo ni aun uno». No hay nadie que tenga una bondad innata, sino que todos están en rebelión contra Dios. Luego él continúa hablando, diciéndonos en cuanto a la rebelión que se encuentra en el corazón humano. Él dice allá en su epístola a los Romanos capítulo 8 versículo 7, «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden». Así es que estamos viviendo en un mundo que se encuentra en rebelión contra el Dios Todopoderoso. Dios es santo, yo soy pecador, sí, salvo por gracia, y ahora voy a tener comunión con Él. ¿Cómo voy a andar con Él? Bueno, los hombres han tratado de hacer esto en 3 formas diferentes que se presentan aquí. 2 de ellas son equivocadas. El primer método es el de tratar de traer a Dios al nivel del hombre. Escuche lo que dice el versículo 6 de este capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Juan. «Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad». ¿Se da cuenta usted de lo que Juan está diciendo aquí? Él nos habla de una manera directa y dura, ¿no le parece?
Él dice aquí que mentimos. No es algo muy amable llamar a otra persona mentirosa. Pero Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir, en pecado, mentimos. No somos nosotros quienes decimos eso. Nosotros no queremos ser ofensivos diciendo eso. Pero Juan lo dice. Amigo oyente, nosotros siempre pensamos de Juan como una persona mansa, tierna, delicada. En efecto, durante la Edad Media, hubo un pintor que lo pintó con rizos en sus cabellos. No quisiera ser esa clase de artista por nada del mundo. Allí Juan aparece como si fuera un melenudo con rizos. La idea se propagó al llamarle el apóstol del amor. Nuestro Señor Jesucristo nunca lo llamó así, sino que lo llamó el Hijo del Trueno. Eso es lo opuesto al amor. Así es que aquí Él nos está diciendo que mentimos. No quisiera ser ese pintor de la Edad Media y un día encontrarme en la presencia de Juan. Si Juan y aquel pintor se encuentran algún día en la esquina de la avenida Gloria y el Boulevard Aleluya en el cielo, amigo oyente, ese pintor va a saber muy bien lo que es el trueno y el relámpago. Porque estamos seguros que Juan va a hablarle de una manera directa. ¿De dónde salió esa idea de darle al mundo la impresión de que yo era un individuo cobarde y flojo? Amigo oyente, él era un pescador robusto y fuerte. Y él está diciendo aquí que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Porque Dios es luz, Dios es santo. En el día de hoy se escucha hablar tanto del pecado entre los creyentes. En una ocasión un periódico informó que algunos miembros de una secta estaban cometiendo adulterio. No sabemos si en realidad eso era un rumor o si era una información acertada, pero no creemos que el periódico se hubiera arriesgado a que esta gente entablara un juicio legal porque tenía base para decir lo que dijeron. Y los miembros de esa secta hablaban del maravilloso nivel de vida que habían obtenido. Ellos guardan la ley y cosas por el estilo, pero uno de los 10 mandamientos dice, no cometerás adulterio. Por supuesto que ellos tratan de explicar eso. Amigo oyente, si usted va a andar con Dios, entonces va a andar en la luz. Y si hay algún pecado en su vida, entonces no está andando con Él. Alguien quizá diga, bueno, hay pecado en mi vida. Eso lo sabemos. Todos nosotros tenemos eso en nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a andar con Dios? Bueno, eso vamos a verlo en la próxima oportunidad, pero usted no puede descubrir eso tratando de bajar a Dios a su propio nivel. El versículo 7 de este capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Juan dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Esa luz significa la palabra de Dios, porque es allí donde nosotros tenemos la luz de Dios, en su palabra. Leamos una vez más el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora aquí tenemos algo importante de notar. No es primordialmente cómo anda usted, es dónde camina, porque usted puede estar caminando en las tinieblas y pensar que está caminando bien y que no hay ningún problema. El Dr. J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, contaba que después de un servicio el domingo por la mañana, al comienzo de su ministerio como pastor, un médico se acercó a él y le preguntó si quería salir a cazar ardillas. Y el Dr. McGee le contestó que le gustaría mucho hacer eso. Así es que este médico le trajo una escopeta y salieron juntos por la tarde y fueron a su finca y de allí salieron a cazar. Había 2 colinas, una de un lado de la finca y la otra del otro lado, y tuvieron una buena cacería. Avanzando por el camino, llegaron a la división de una cañada, y ese médico le dijo al Dr. McGee que él iba a ir por la derecha y que el Dr. McGee fuera por la izquierda, y que luego se encontrarían nuevamente donde habían comenzado. Mientras tanto, parecía que iba a llover. Ya había lloviznado 1 o 2 veces y había escampado. Cuando se separaron, comenzó a lloviznar otra vez. El Dr. McGee continuó avanzando y dio la vuelta alrededor de la colina. Mientras caminaba, notó que había algunas cuevas. Comenzó a llover un poco más fuerte, y el Dr. McGee pensó que se iba a mojar y entonces, para evitar eso, se metió en una de esas cuevas, la más grande que pudo encontrar. Mientras estaba allí sentado en la oscuridad por unos 30 minutos, comenzó a sentir frío, y entonces decidió encender una fogata. Así es que
recogió algunas hojas, algunas ramas, y encendió el fuego. Entonces miró a su alrededor para ver lo que había dentro de esa cueva, y se dio cuenta que no estaba solo. Nunca se había encontrado en un lugar donde hubiera tantas arañas y lagartijas como las que había en esa cueva. Y en un rincón se encontraba una serpiente enroscada y lo estaba mirando. El Dr. Magee, por supuesto, salió rápidamente de ese lugar, aunque todavía estaba lloviendo y se mojó bastante, pero no estaba dispuesto a regresar otra vez a esa cueva. El caso es que él se encontraba cómodamente sentado en esa cueva por 30 minutos cuando estaba en tinieblas. Pero cuando hubo luz, él pudo darse cuenta de lo que había allí. Él pudo mirar a su alrededor. En el día de hoy, amigo oyente, hay muchísimos creyentes que están sentados en las iglesias por todas partes. Ellos van a los servicios los domingos por la mañana y no están escuchando la palabra de Dios. Como resultado, están sentados allí en las tinieblas, escuchando a alguien hablar en cuanto a economía, o a política, o a la buena vida, o a hacer algo bueno, a hacer lo mejor que podamos. Amigo oyente, el liberalismo se ha metido de tal manera que hay muchas personas que opinan que somos los mejores del mundo, porque somos tan dulces y buenos. Pero, amigo oyente, hay gran cantidad de personas que han estado sentados en las tinieblas y han estado sentados bien cómodos. Por supuesto que están bien cómodos. Pero si se colocaran bajo la luz de la palabra de Dios, podrían ver que son pecadores, y que uno no puede hacer bajar a Dios al nivel del hombre. Eso es imposible de hacer. Así no es como uno puede andar con Dios. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, veremos que Él ha provisto un camino por el cual podemos andar. Es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la primera epístola del apóstol Juan, y regresamos al capítulo 1. Y vamos a continuar observando lo que nos dice el versículo 7, ya que allí concluimos nuestro estudio anterior. Permítanos recordarle, amigo oyente, que estamos observando aquí 3 formas o maneras por medio de las cuales el hombre trata de tener comunión con Dios. Ahora, reconociendo el hecho de que Dios es santo y que nosotros somos pecadores, ¿cómo podemos tener comunión con Dios? Aquí se nos presenta un método que utilizan los hombres y que no da resultado porque se trata de bajar a Dios al nivel del hombre. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así lo afirma el apóstol Juan en el versículo 6 de este capítulo 1 de su epístola. Creemos que hay personas así en nuestras iglesias hoy y esto podemos verlo. Estas cosas no pueden mantenerse ocultas. Por ejemplo, uno encuentra que un hombre hace profesión de fe cristiana y que viaja y presenta disertaciones en diversos lugares. Es un buen orador y es un laico. Pero uno descubre que él está viviendo en adulterio, que tiene a otra mujer aparte de su esposa, y eso ya por varios años. Finalmente todo sale al descubierto. Ah, amigo oyente, el daño que esto puede causar. Pero aún así, ese hombre insiste en que él tiene comunión con Dios. Ahora, amigo oyente, no nos interesa lo que usted pueda decir, pero eso no puede ser así. Aunque reconocemos que estamos viviendo en un nuevo día en lo que se llama la nueva moralidad. Los hombres hoy tratan de racionalizar sus pecados y también tratan de explicarlos, justificarlos. Como dijo cierta mujer en una ocasión, uno no puede cometer adulterio a no ser que esté casado. Ella no estaba casada cuando dijo eso, pero luego se casó y continuó cometiendo adulterio. Y entonces ya no tenía más argumentos, y ya no quería ni siquiera hablar con el pastor sobre ese asunto. Su esposo insistía que ella conversara con el pastor porque la amaba y no quería perderla, pero ella no quiso hacerlo. Esa es la actitud que esta gente tiene. Pero, amigo oyente, no interesa lo que usted diga. Usted no puede bajar a Dios a su propio nivel y pensar que así puede tener comunión con Él. Y si usted dice que está teniendo comunión con Él, no lo decimos nosotros, sino que lo dice Juan. Usted está mintiendo. Usted está racionalizando. Usted se está engañando a sí mismo. Usted está utilizando una trama psicológica para aparentar algo, tratando de mostrar algo que no tiene en realidad. Hay muchos problemas psicológicos hoy que giran alrededor de este punto. Hablando en cuanto a este mismo tema, alguien dijo en cierta ocasión, entonces lo que ustedes quieren decir en realidad es que hay hipócritas dentro de la iglesia. Bueno, amigo oyente, cuando uno quiere hablar directamente, cuando quiere poner el dedo en la llaga, como se dice, sí, de eso es de lo que se está hablando.
Hipócritas, personas que profesan una cosa, que dicen tener comunión con Dios y están andando en las tinieblas. Y no hay ninguna otra cosa que decir en cuanto a esto, sino lo que la Biblia dice. Y creemos que el Espíritu Santo apoyaría y apoya en realidad lo que Juan dice aquí, que uno es un mentiroso. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. Luego Juan sigue diciendo en el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero un momento, amigo oyente, cuando yo ando en la luz, puedo ver cosas que andan mal. Puedo ver que mis manos están sucias y me las lavo. Ahora, ¿quiere decir eso que yo he perdido la salvación? Bueno, escuche lo que dice Juan en la segunda parte de este versículo 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto está presentado aquí en tiempo presente. O sea, continúa limpiándonos de todo pecado. Usted no pierde su salvación, pero sí pierde su comunión. Y aquí en esta primera epístola del apóstol Juan estamos hablando en cuanto a verdades familiares. Y esta es la familia de Dios. Nosotros estamos ahora en la familia de Dios. Y si hay pecado en su vida, Dios no lo va a tratar a usted como a un pecador de afuera, sino que Él va a tratarle como a un hijo desobediente. Usted no está teniendo comunión con el Padre. Entonces Él le tomará a un lado para disciplinarle. Él hizo eso con David y diríamos también con Ananías y Zafira. Encontramos que hay muchos de los hijos de Dios que piensan de esa manera en cuanto a esto. Ese pues es uno de los métodos utilizados, el de traer a Dios al nivel del hombre. Ahora, otro método que se usa es el de tratar de levantar o elevar al hombre al nivel de Dios. Esto quiere decir que nosotros tratamos de ver que el hombre ha alcanzado ya una posición, un nivel sin pecado, y que él está viviendo en esa posición tan elevada. Bueno, Juan trata con eso, y dice aquí en el versículo 8 de este capítulo 1 de su primera epístola, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y eso es peor que ser mentiroso. Cuando usted llega al punto, amigo oyente, donde usted dice que no tiene pecado en su vida, no hay verdad en usted. Eso no quiere decir que usted es un mentiroso nada más, sino que quiere decir que usted ni siquiera tiene la verdad. Y usted se está engañando a sí mismo. Ahora, usted no puede engañar a su esposa. Usted, señora, no puede engañar a su esposo. Usted no puede engañar al predicador. Tampoco puede engañar a sus amigos. Eso es algo que uno no puede hacer. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, compartía que él se enfrentó a esto cuando comenzó a estudiar para el ministerio. Dijo que cuando él fue a la universidad en su primer año académico, su primer compañero de habitación en el predio universitario era un joven que también estaba estudiando para el ministerio. Era una persona muy buena en muchas maneras. El único problema con él era que se jactaba de ser perfecto. Y eso le dio al Dr. McGee un sobresalto tremendo. El Dr. McGee pensaba que iba a ser un buen compañero de estudios, pero desde el primer día que este joven se presentó, se dio cuenta que las cosas no iban a ser así. Este joven le informó allí mismo que no había pecado en muchos años, por lo menos 2 o 3 años. Fue algo realmente sorprendente el encontrar a alguien que no hubiera pecado en tanto tiempo. Ahora, el Dr. McGee dijo que en cualquier habitación en la cual él había vivido, siempre había cosas que andaban mal. Eso era algo natural. Y las cosas andaban mal en esa habitación también donde él llegaba ahora. Y él se encontraba en una posición muy peculiar, por cierto. Allí estaba viviendo con otro joven en una habitación, y uno de ellos no cometía ningún pecado o no hacía nada malo. Así es que si algo anda mal en esa habitación, ya uno podía imaginarse quién llevaría la culpa. Así es, amigo oyente, el Dr. McGee. Y él dijo que él era quien llevaba la culpa siempre, ya que este otro joven no podía hacer cosas malas. Ahora, hablando francamente, dijo el Dr. McGee, que este joven era una buena persona, pero no era perfecto. Él no había llegado al nivel que pensaba haber alcanzado. De modo que, después del primer semestre de ese año académico, un estudiante del primer año podía cambiar de habitación si quería. Así es que el Dr. McGee le dijo a su compañero de estudios que él iba a salir de allí y se iba a vivir a otro lado. Ahora este joven estaba sorprendido y le preguntó a dónde se iba. El Dr. McGee le contestó que se iba a otra habitación para compartirla con un joven con el cual jugaba fútbol, con el cual acostumbraba a luchar y que se llevaba mejor con él. Además, le dijo que era una persona tan mala como él y que iba a vivir con él. Y este joven se sentía muy preocupado por esto. Bueno,
El doctor Magee salió de esa habitación y este otro joven al parecer no consiguió a nadie que fuera a vivir con él en sus estudios académicos, mientras que con el otro joven, el doctor Magee se llevaba muy bien, ya que hacía las mismas cosas, ya que ninguno de los dos era perfecto. Se llevaban muy bien. Y aún después de haber pasado muchos años, se visitaban y podían pasar momentos muy agradables. Ahora, amigo oyente, cuando usted piensa que ha alcanzado ese estado de perfección, nos da lástima pensar en su esposo o esposa, ya que estas personas pueden tener un tiempo muy difícil viviendo con usted. Aquí Juan nos dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. No podemos elevarnos al nivel de Dios. Eso es algo imposible de obtener. Usted no puede elevarse y decir que ha alcanzado la perfección. Hay muchas personas buenas que piensan que ellos han alcanzado ese nivel. Podemos presentar otro ejemplo para ilustrar esto que creemos es de suma importancia. Una vez más, el autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon Magee, contaba que cuando él fue a vivir a la ciudad de Pasadena, en California, en ese lugar había un hombre que trabajaba como capellán en la cárcel. Él era un creyente maravilloso y muy entusiasta, por cierto. En cierta ocasión se encontraron en la calle y este hombre le contó al Dr. Magee que ya había sido santificado. El Dr. Magee le preguntó entonces cómo era que eso había ocurrido, y este hombre respondió, bueno, ahora he llegado al nivel donde ya no peco más. Bueno, le contestó el Dr. Magee, por cierto que usted necesitaba alcanzar ese nivel, y me agrada saber que usted ha llegado a ese punto. El caso es que no se vieron por mucho tiempo, pero uno de los miembros de la iglesia donde el Dr. Magee era pastor, vivía al lado de este hombre que se creía perfecto, y uno de los hijos de este hombre vino a visitarle. Era un joven que viajaba en una de esas casas rodantes. Así es que él estacionó esa casa rodante dentro de la propiedad de su padre, pero parte de la casa rodante quedó sobre la propiedad del hombre que era miembro de la iglesia del Dr. Magee. Bueno, este hombre no dijo nada por algún tiempo y parecía que este joven se iba a quedar allí por mucho tiempo. No dijo nada, pero luego llegó el momento cuando este señor quería construir algo en ese lugar en particular, y su vecino sabía de esto, y sin embargo lo hacía esperar. Finalmente este señor, que era miembro de la iglesia del Dr. Magee, no pudo esperar más. Así es que se acercó a su vecino un día y le dijo que por favor quitara de allí esa casa rodante porque él quería construir algo. Ahora este capellán se enojó muchísimo y le dijo a este hombre qué clase de vecino pensaba él que era. La casa rodante ocupaba solo unos poquísimos metros, pero evitaba que este hombre pudiera construir lo que quería en su propiedad. Así es que este hombre que se creía perfecto se enojó muchísimo con esto, y este miembro de la iglesia del Dr. Magee le contó a él, al pastor, en cuanto a este incidente. Ahora el Dr. Magee fue a buscar al capellán y le preguntó si no era cierto eso de que él había sido santificado, a lo cual este hombre le contestó que sí. Bueno, le dijo el Dr. Magee, cuando uno es santificado, esto quiere decir que ha alcanzado un nivel de perfección, cuando ya no peca más. Y este hombre dijo que sí, que él lo había alcanzado. Entonces el Dr. Magee le contó lo que el vecino suyo había dicho en cuanto a la casa rodante, ya que este hombre se había enojado mucho y se había comportado de una forma no muy cristiana, por cierto. Y este hombre comenzó a querer dar excusas y dijo, bueno, creo que sí dije eso, quizá me enojé un poco, pero eso no es pecado. Y el Dr. Magee le preguntó, si eso no es pecado, ¿qué es el pecado entonces? Y este hombre dijo, bueno, yo cometí una equivocación e hice algo que en realidad no debía haber hecho. Reconozco eso. No tenía que haberlo hecho, pero eso no es pecado. Entonces el Dr. Magee le dijo que le permitiera darle la mano porque él también había llegado al mismo nivel que había alcanzado este hombre. Él decía que ya no pecaba más, sino que solamente cometía equivocaciones, y muchas de ellas, por cierto. Pero amigo oyente, creemos que la palabra de Dios nos presenta de una forma muy clara que cuando uno se enoja, cuando uno tiene una discusión, un argumento fuerte y serio con un vecino, eso es pecado, y uno no debería enojarse nunca en un caso así. Amigo oyente, ¿a quién piensa usted que puede engañar cuando dice que no tiene pecado? Usted se engaña a sí mismo, y usted es la única persona que se encuentra engañada. No puede engañar a Dios, no puede engañar a su vecino, no puede engañar a su amigo, pero por cierto que sí puede engañarse a sí mismo. Y esa es la razón por la cual la verdad no está en una persona así, porque no puede ver que es un pecador, y que no ha alcanzado el nivel de perfección. Esa pues es la segunda de las 3 cosas que mencionamos anteriormente. Usted no puede hacer descender a Dios a su nivel, tampoco puede usted elevarse a sí mismo al nivel de Dios.
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es la alternativa que tenemos? Bueno, se nos presenta de una manera muy clara aquí en el versículo 9 de este capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Juan, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí tenemos otro versículo que comienza con esta palabrita, sí. Y ya hemos tenido varios de ellos. Sí decimos que tenemos comunión con Él. Sí decimos que no tenemos pecado. Y aquí tenemos una forma que sí va a dar resultado. Aquí tenemos el método de Dios para los creyentes que están tratando con el pecado en sus propias vidas. El versículo 9 dice una vez más, escuche usted, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí se nos dice que debemos confesar nuestros pecados. Ahora, ¿qué es lo que se quiere decir con esto de confesar nuestros pecados? Bueno, la palabra utilizada aquí es homologeo. Ese es un verbo que se traduce como debemos decir la misma cosa. Usted debe decir la misma cosa. Ahora, decir la misma cosa, ¿qué significa? Bueno, usted dice la misma cosa que Dios dice. Dios dice que lo que usted ha hecho es pecado, que es pecado y que lo que usted debe hacer es irse al lado de Dios ahora y observar aquello que ha hecho. Usted tiene que ponerse de ese lado y Dios le señala a usted y le dice que usted ha pecado. Usted ahora tiene que decir, observándose a sí mismo, Señor, tienes razón, yo he pecado. Yo digo la misma cosa que el Señor dice y confieso mi pecado. Eso es lo que quiere decir si confesamos nuestros pecados. Y creemos que esta es una declaración que indica una de las grandes necesidades de la iglesia en el presente. ¿Puede recordar usted cuándo fue la última vez que escuchó a un hijo de Dios decir, yo he pecado, me he equivocado, he cometido algo malo? De vez en cuando se escucha a alguien decir eso. Quisiéramos presentar un ejemplo para ilustrar esto. Un hombre contaba en cierta ocasión que tenía muchos problemas. Se había divorciado de su esposa. Él había descubierto que ella le era infiel. Había perdido su hogar, había perdido su trabajo. Era una persona, por cierto, muy desanimada. Y él decía, yo quiero servir a Dios, pero he fracasado. Soy un fracaso completo. El pastor le dijo que no viniera a llorar ante él, sino que fuera y le dijera eso a Dios. Él quiere que uno haga esto, que uno le diga que ha fracasado, que ha cometido una equivocación. Debemos decirle a Él lo mismo que Él ha dicho en cuanto a eso, que uno quiere su ayuda y Él es su Padre. Usted pertenece a la familia de Dios. Usted ha perdido la comunión con Él, pero puede tener esa comunión restaurada, puede recobrarla. Y el versículo 9 nos alienta al decir, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué es lo que Él hace entonces? Él nos limpia. Eso nos demuestra lo que sucedió con el hijo pródigo. Cuando él regresó a su hogar, antes de ser vestido con ropa nueva, él tuvo que lavarse. Usted no va a pensar que el padre iba a colocar un vestido nuevo sobre un cuerpo tan sucio como el que tenía el hijo al haber vivido en esa pocilga. No, primero él hizo que se lavara. En el mundo romano, ellos se preocupaban mucho por la limpieza, y este joven tuvo un buen baño. Él fue limpiado muy bien, y luego fue vestido con un vestido nuevo. Y luego no fue y le dijo a su padre, papá, creo que me voy de nuevo a vivir en una provincia alejada y terminar de nuevo en la pocilga. No, amigo oyente, debemos decirle que cuando usted ha confesado sus pecados a Dios, quiere decir que usted se ha apartado de ese pecado, quiere decir que usted ha dicho lo mismo que Dios ha dicho. Es algo terrible, Dios lo aborrece, usted lo aborrece también, pero ahora usted ha sido restaurado a su Padre. El apóstol Juan concluye en el primer capítulo diciendo en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Amigo oyente, no haga a Dios mentiroso. ¿Por qué no va al Señor ahora mismo y abre su corazón y habla con Él de una forma que no puede hablar con ninguna otra persona? Cuéntele todos sus problemas, dígale a Él sus pecados, dígale a Él en cuanto a sus debilidades, confiésele todo a Él. Usted le puede decir a su Padre que quiere tener comunión con Él y que usted quiere servirle. Amigo oyente, Él ha preparado un camino maravilloso hacia Él mismo. Acuda usted a Él. Y aquí nos detenemos por hoy.
Retornaremos Dios mediante en el próximo programa y esperamos que usted, amigo oyente, lea todo el capítulo 2 de esta primera epístola del apóstol Juan para estar familiarizado con su contenido y obtener de este estudio el mayor provecho posible. Que el Señor le bendiga es nuestra más ferviente oración.